Vamos a empezar entonces con el segundo día de del primer seminario de emergencia pediátrica. Hoy día vamos a tener 4 exposiciones y vamos a empezar con la doctora Marianel Figareca Jurado. Ella es médico pediatra de aquí de nuestro hospital, formada en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca como médico cirujano. Posteriormente hace su residencia aquí como médico pediatra. También tiene diplomado en educación superior, diplomado en hemato-oncología pediátrica. Es docente asistencial de pregrado en medicina en la Universidad Gabriel René Moreno. También docente asistencial de pediatría en el Hospital de Niños, en nuestro hospital. Es vicepresidente de la Sociedad Cruceña de Pediatría y actualmente es pediatra de planta en el Hospital de Niños Mario Ortiz. Con ustedes, la doctora Marianel Gareca, un fuerte aplauso. Ella nos va a exponer el primer tema, que ella va a estar presentándolo. Hola, ¿se escucha? Hola, hola, ¿ahora se escucha? Muy bien. Buenas noches. Eh, Me alegra mucho este tipo de actividades. Ya, ahora sí creo que la tecnología con el audio no, ahora sí. Donde podemos compartir un tiempo de enseñanza. Creo que como médicos, en cualquier especialidad que nos agrade trabajar, siempre tenemos ese deseo de enseñar. Entonces, ese es el objetivo y la idea de poder transmitirles ahora esta presentación. Vamos a hablar, como el tema de nuestro seminario son las urgencias en las diferentes áreas de la pediatría. Un área muy importante también es el área de los recién nacidos, ¿no? Entonces, vamos a tomar un tiempo para ello. Por favor. ¿Qué es o quiénes son los recién nacidos? El recién nacido es aquel niño que comprende desde el nacimiento hasta los 28 días. Esto significa o implica básicamente el momento del nacimiento a los 28 días. Hablando como recién nacido a término en lo particular, que es la enfocada a la charla, hablaríamos de los niños que nacen a partir de las 37, 38 semanas y independientemente de que nazcan por parto o por cesárea, consideramos esa edad o ese tiempo como el neonato. Esta etapa de la vida es cierto que es bastante corta, pero también es importante en el sentido de que van a requerir la atención hospitalaria en cualquier nivel de atención y para ello es importante saber y conocer qué datos van a ser relevantes para que yo pueda preocuparme, alertarme o en todo caso donde me encuentre con él, poderlo referir si yo no tengo las condiciones donde lo voy a atender. Por comodidad me voy a ir al otro lado. Yo soy zurda, así que me sale más cómodo estar de este lado. Así que puede la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hace un recién nacido? Normal. Un recién nacido normal, de las 24 horas del día, 2/3 partes de su tiempo se dedica a dormir. Está quieto y duerme. 1/3 del restante que le queda se dedica a comer, ¿no? Se alimenta y la mamá tiene la obligación de hacerle botar los gasecitos, darle el confort necesario y continuar el sueño. Entonces el ciclo es dormir, comer, vigilia, cuidados básicos, dormir, comer y eso se repite, ¿no? Eso es lo que hace un recién nacido. Generalmente tiene una posición de flexión, tienen movimientos bastante simétricos, por los reflejos que ellos tienen inicialmente en los primeros días de vida, son bien sensibles al estímulo, les irrita el sonido brusco, ellos responden mejor al sonido suave, tienen un llanto vigoroso, esa es la forma de comunicarse. Lloran porque tienen hambre, lloran porque está mojado el pañal, llora porque puede ser que tengan cólico, llora porque la bulla le incomoda.
Entonces, la manera de expresarse con el medio es a través del llanto. No ven, más que todo ven luz y sombras, no distinguen, básicamente reconocen a la mamá o al primer contacto que tienen más frecuente, que es con la madre, por el olor, por el olfato a la leche materna. Y ellos, como dije, generalmente su mayor necesidad es alimentarse. Entonces ellos pueden alimentarse entre 8 a 10 veces o 12 veces al día. Es decir, dependiendo del tipo de alimentación que tiene. Si decimos que está con una lactancia materna, pues va a ser a libre demanda y probablemente van a alimentarse más seguido. La respiración de los niños en las primeras horas especialmente es una respiración irregular y poco a poco, más o menos esa respiración se va a ir adecuando en el transcurso de los días al ser una respiración más normal, más estable. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es importante saber también datos epidemiológicos o saber cuántos niños vamos a atender? Para ello es importante saber cuántos niños nacen al año en nuestro país. Como reporte sacado recientemente de la gestión 2022, el primero, ¿no? Ya. A través del registro civil, podemos decir que para el 2022 en Bolivia tuvimos 117.058 nacimientos, de los cuales Santa Cruz tuvo 60.553. Pero al mismo tiempo que nacen, también mueren niños recién nacidos, hablando en este caso. Y antes hubo en Bolivia 56.453 defunciones, de los cuales La Paz es el departamento que tiene mayor defunciones con 16.853. Bueno, por ahí dicen, ¿y qué hace la doctora hablando de números de nacimientos y defunciones si queremos saber qué urgencia o por qué voy a llevar al hospital a un niño o qué necesito saber para atender a un recién nacido? Porque es importante saber, si ustedes se fijan, en total, la tasa que tenemos de nacimiento va a condicionar a tener problemas importantes porque tenemos un buen número de defunciones. Ya, páseme a la siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ya. Entonces, ¿por qué es importante saber que la tasa de mortalidad, no solamente nacional, sino a nivel mundial, es bastante alta e importante? Los recién nacidos, como así la mortalidad infantil, son de mucha preocupación, más aún estos niños tan pequeños. Si nos fijamos en el cuadrito, esto de azul corresponde a un 35%, que son las muertes de los recién nacidos que tienen, pero con el riesgo o la complicación de ser prematuros. La siguiente, un 24%, corresponden a todos los niños que mueren de una causa de un parto complicado. El 15% corresponden a enfermedades infecciosas, generalmente sepsis, meningitis. Y el 11%, un dato bastante importante también, corresponden a malformaciones congénitas. Entonces, por eso es lo importante saber cuántos nacen y cuántos mueren, porque debemos saber cómo vamos a atenderlo cuando estos niños acudan a una urgencia o a un hospital, independientemente del nivel de atención. Ahora, este cuadrito también me parece interesante. Es un cuadrito sacado de una norma nacional que es el librito, si ustedes lo buscan, es lo que es el seguimiento de la mortalidad neonatal en Bolivia. Entonces dice, según muchos investigadores que trabajan sobre el tema, ven que este cuadrito de mortalidad en Bolivia tiene que ver con dos factores importantes. Uno de los factores referidos a la parte del hogar y otro fuera del hogar. ¿Qué significa en el hogar? Por ejemplo, en nuestro país, por las costumbres, por las creencias, a veces en primera instancia no vamos al médico, vamos al curandero, vamos al vecino, dependiendo del área rural en que se encuentra, o en la ciudad si está en el centro.
Entonces, tarda en llegar ese niño que tiene algún problema. Entonces, todo esto es como un camino al fallecimiento de recién nacido. Sumado a todo eso, los factores ya del sistema de salud, que probablemente intentan o llegan a una atención, pero este trayecto le resulta bastante dificultoso y todo hace que haga estos dos factores importantes una condición para cuando el recién nacido llega a un hospital ya tenga condiciones de gravedad. La siguiente. Entonces, cuando voy a atender un recién nacido, podemos tener una actitud pasiva o una actitud de seguridad, o al contrario, podemos tener una actitud, ¿qué hago? Puede ser, por más pediatra que seamos, a veces no nos agrada atender niños tan pequeños porque podemos tener muchas dificultades, o en general a cualquier médico, por ahí no siempre le gusta atender niños y mucho más aún niños tan pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué actitud tengo yo? ¿Qué actitud tienen ustedes ante la atención que nos toque en la emergencia o en la consulta para atender un recién nacido? Entonces, en la charla, voy a hablar mucho de 3 partecitas que son como unas alertas que hablamos del semáforo. Entonces, lo rojo significa grave, lo amarillo condiciones de riesgo y lo verde como en el semáforo puede pasar y todo está bien. Entonces, es importante que la evaluación y el manejo del recién nacido, como les dije al comienzo, por eso, ¿cuál es lo normal? Primero saber para poder entender y captar lo patológico. Entonces, debo saber los cambios fisiológicos normales para encontrar las patologías. Entonces, si yo estoy en ese pensamiento, probablemente voy a encontrar problemas en el recién nacido que ameriten mi atención, que ameriten mi preocupación. Siguiente. Entonces, como en toda evaluación en pediatría, nosotros como pediatras sabemos que tenemos un triángulo, ¿no? El triángulo de atención pediátrica. Lo mismo tenemos que hacer con el recién nacido, pero siempre tomando las alertas para pensar que si yo valoro, interrogo adecuadamente, verifico, veo mis signos y mis síntomas y encuentro signos de gravedad, ese niño, sí o sí, si no tengo las condiciones donde lo estoy atendiendo, lo debo referir, sí o sí. Pero si estoy en un hospital de segundo o tercer nivel y tengo las condiciones, lo debo tratar oportunamente. Si yo verifico o veo que no hay signos de gravedad, debo descartar los factores de riesgo o las condiciones de riesgo que tiene este recién nacido para también pensar lo mismo, tratar oportunamente. Ese es el objetivo. Y puede ser, como vamos a ver un poquito más adelante, que ese recién nacido no tenga condiciones, no tenga signos de alarma y lo que tenga problemas son los padres que acuden a la emergencia porque el niño están aprendiendo a ser papá y cualquier cosa rara va a ser una novedad. Eso no quiere decir que yo no le voy a prestar atención a ese papá ni a ese bebé. Al contrario, debo canalizar su preocupación para poder siempre verificar lo que ellos nos están transmitiendo y descartar que realmente ese niño no tiene nada. Así. ¿Sí? Ahí. Ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos que interrogar? ¿Qué tenemos que preguntar? A ver, voy a preguntar aprovechando que están los residentes, que siempre me gusta preguntar. Si yo pongo ahí, dice, dentro de esa bandeja de 9 posibilidades, que son muy pocas, que seguramente que hay más, ¿qué le preocuparía en primera instancia? Ahí voy a leer las que he puesto. A ver, he puesto, ¿ha podido recibir leche materna o fórmula láctea? Pongo una pregunta o yo le estoy haciendo el interrogatorio a la mamá. ¿Tolera la alimentación o vomita todo lo que ingiere? ¿Se ha alterado su estado de conciencia? ¿Ha tenido llanto o el niño llora inconsolablemente? ¿Tiene dificultad para respirar o en los últimos días ha tenido algunas pausas o alguna forma de tener una dificultad o
una forma donde refleja que el niño no tiene buena respiración, ha presentado movimientos raros o para nosotros convulsiones, fiebre, hipotermia, cambios en color de la piel, no solamente en el tinte de lo rosado a lo amarillo, que nosotros sabemos que es histérico, o aparecen secreciones en algunas partes, como en los ojitos, en la nariz, o tenemos algún tipo de manchas, ampollas, pústulas, ¿no? Distensión abdominal, o sea, es una bandeja de preguntas que nosotros debemos hacer a los papás que acuden para una consulta de un recién nacido. ¿Por qué los síntomas pueden ser tan amplios y tan dirigidos al mismo tiempo? ¿Quién me dice los residentes? A ver, ¿qué le preguntarían primero? Se les acude a la consulta. ¿Quién se anima? ¿Cuál puede ser un signo capital? Porque yo al comienzo les dije algo importante. ¿Qué hace un recién nacido? Exacto. La primer preocupación que nos debemos tener cuando estamos haciendo esta evaluación es que si el niño se alimenta o si se alimenta o vomita o no tolera la vía oral. Aparte de todo lo otro que pueda tener, para decidir o no preocuparse en un recién nacido es fundamental si el niño puede alimentarse. El resto evidentemente también nos debe preocupar. ¿Por qué es importante? Porque si el recién nacido no se alimenta, ¿qué va a pasar? Se va a complicar, ¿no? Entonces, si ese niño no tiene más nada que solamente no tolera la vía oral, pues yo debo preocuparme y lo debo hospitalizar. ¿Ya? Entonces, ahí les dejo la tarea para que puedan después preguntar si desean. Entonces, como hemos dicho, hablamos del semáforo, ¿no? Rojo, amarillo y verde. En este caso, ¿qué signos de alarma serían importantes para un recién nacido? Primero que nada, ver el aspecto. Si en la consulta o en la atención vemos que el niño está muy dormido, muy planchadito, o está con un llanto irritable, inconsolable, o al contrario, usted ve a los papás más preocupados y por ahí uno le puede decir, ofrezca el seno materno y el niño se consuela mientras hacemos la consulta, va a haber diferencias, ¿no? Entonces el estado general ya me va a indicar una alerta. Entonces será roja, amarillo o verde en función a lo que nosotros vamos evaluando. Entonces, si rechaza la vía oral, es una alerta roja. Todo lo que he puesto acá, como la alteración de la conciencia, dificultad para respirar, presencia o antecedentes o supuestos de convulsiones, llanto incontrolable, algunas alteraciones como pausa respiratoria, alteraciones en color de la piel, ya sean cianosis centrales o periféricas, o generalizada, fiebre o hipotermia. Acuérdense que el bebé, el recién nacido, más que fiebre, generalmente si no tiene una buena termorregulación, entonces lo que van a hacer es hipotermia. Entonces yo me voy a preocupar si el niño, con mayor razón, de la fiebre me preocupa, pero mucho más me preocupa si el niño está hipotérmico. Coloración, como habíamos dicho, o lesiones en la piel, distensión abdominal y algo importante, no nos olvidemos de tocar la fontanela. Si la fontanela está deprimida, está pulsátil o está abombada, nos debemos también llamar la atención, más aún si este niño no está pudiendo alimentarse. ¿Ya? Entonces, esos vendrían a ser nuestros mayores signos o síntomas que nosotros ya lo debemos tomar como banderita roja cuando estamos viendo un recién nacido en la emergencia. Segundo, a esto yo debo verificar las condiciones de riesgo que puedan tener, que viene a ser la parte amarilla del semáforo. Verificar la condición de riesgo. Importante cuando atendemos un recién nacido, y más aún si son papás primerizos, averiguar los antecedentes prenatales, averiguar los antecedentes del momento del parto, averiguarlos por ahí si el niño nació y por algún motivo se quedó más de 48 horas en el hospital, es necesario sentarse y preguntarse en detalle por qué se quedó. Averiguar cómo está la ganancia de peso. Todo esto nos van a ayudar para tener un abordaje ya de qué condiciones de riesgo va a tener este niño.
Pero más en detalle, ¿qué condiciones podemos resaltar? Peso al nacer. El peso al nacer ya nos va a indicar si ese niño, además, puede ser que sea un niño a término, recién nacido en la edad que corresponde, pero si es un bajo peso, ya me debo también tomar atención. Más aún si este niño es prematuro, por ahí, como les decía, puede ser que la concurrencia en un hospital puede ser al tercer o cuarto día de que salió de la atención de un hospital normal, con las condiciones que la mamá y la familia creía y en el hospital también, pero a veces pasa que los papás no siempre dicen toda la verdad, ¿no? Y a veces puede escaparse algún dato de infección en los últimos días de la mamá, entonces podemos tener algunas patologías que debemos indagar más en detalle. O al contrario, por ahí el niño sí estuvo hospitalizado por algún problema no tan serio, pero en la primera semana en el hospital, entonces, y están volviendo o están yendo nuevamente al hospital, entonces debo estar mucho más alerta todavía. Averiguar importante los antecedentes de la gestación y más aún si la mamá tenía datos que podían hacer pensar o haber la necesidad de investigar patologías de transmisión vertical, como son las del grupo TORCH. O alguna complicación durante la gestación que la mamá es necesario verificar. Ahora, si esa consulta en la emergencia hemos ido descartando el semáforo rojo, el amarillo, pues vamos a verificar y constatar que realmente hay una buena condición de recién nacido, verificar y canalizar adecuadamente todas las preocupaciones que tengan los papás y todos los factores que pudieran ser como componente social en el caso de algún riesgo que pudieran tener los niños. Como por ejemplo, por ahí no es su primer hijo, hay bastante componente social y ya ha tenido situaciones donde tiene una tendencia, una depresión postparto la mamá, entonces puede ser una condición importante para tomarla en cuenta, o los papás tienen algunas dificultades por algunas patologías. También ahora, cuando hay que ser un poquito más precavido, juicioso, como que tomar cada dato que a veces tenemos en los niños, no solamente en el aspecto fisiológico o funcional, sino en el aspecto del entorno social, porque hay muchas situaciones de riesgo, de violencia que pueden también sufrir los bebés, como así también los niños a cualquier edad. Entonces, y en el caso de madres jóvenes o familia o grupos familiares jóvenes, que tenemos bastante ahora tendencia en subir, que es la pubertad con las madres adolescentes, entonces también averiguar si en este grupo o esta mamá que nos visita no haya también situaciones de adicciones, ¿no? Entonces todo eso, el enfoque debe estar dirigido y debe ser diferenciado en ese sentido. Ahora, probablemente a veces hay niños que acuden al hospital y que nos llegan al hospital de hogares, ¿no? Porque los niños han sido abandonados, recién nacidos, y ustedes pueden ver eso muy frecuentemente en la tele. Entonces, en ese caso también hay que tener otro tipo de cuidado para poder hacer mayores investigaciones en este recién nacido que probablemente puede ser que no esté enfermo, pero si nos los traen al hospital de un hogar o de alguna situación de calle, sí o sí se debe hacer algunas pruebas y algunas situaciones para poder tener la tranquilidad que este niño o este recién nacido no tiene otras complicaciones. Entonces, con todo lo que les mencioné anteriormente, podemos clasificar la problemática o los cuidados o las atenciones en función a rojo, amarillo, al revés, ¿no? Al verde, al amarillo y al rojo. Es decir, con problemas graves, con riesgo intermedio y con problemas sin riesgo. Entonces, vamos a ir analizando no todas las patologías, pero algunas en especiales en función a su frecuencia. Por ejemplo, acá en el tema de problemas sin riesgo, tal vez importante, y vamos a hablar sobre lo que viene a ser los cuidados de la alimentación que debemos tener y que los niños
o los padres acudan a una consulta porque no saben cómo alimentar a su bebé. En los de riesgo intermedio tenemos una lista larga. Igual vamos a tomar lo que va a ser, algo que es muy frecuente, que vienen a ser las ictericias. Y en los de riesgo grave o las patologías más graves, vamos a empezar ahora con algunas, solo para mencionar. No vamos a hablar de una patología en general, simplemente vamos a hablar qué deberíamos buscar cuando acude a la emergencia para que yo sospeche en cualquiera de estos cuadros. Por orden de frecuencia, y como les mostré al comienzo, la tabla de la OMS que nos da las causas de mortalidad neonatal, podemos decir, habíamos dicho que las infecciones, dentro de ellas la sepsis con meningitis, viene a ser una de las que tenemos un alto porcentaje, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre ello, la enterocolitis necrotizante, las neumonías o síndrome respiratorio y la ictericia. Solo para mencionar, no voy a hablar de sepsis neonatal, voy a hablar de qué factores de riesgo o de qué signos me pueden alertar de una sepsis neonatal. Entonces, factores de riesgo, importante como dije al comienzo, factores al momento del nacimiento, después del nacimiento y factores maternos. Entonces, dentro de los maternos es importante tomar en cuenta los datos, por ejemplo, de ruptura de membrana, la sospecha que la mamá de las infecciones con llamadas ahora la triple I, lo que antes llamábamos la corionianitis, los antecedentes también de infecciones urinarias que puede haber tenido o estado activo en último trimestre de en la mamá. Algo importante que también lo hacen, y sé que hay estudiantes que están en lo que es el primer nivel o están los internos que hacen también en nuestro hospital, no se olviden que cuando van a hacer ginecología, algo que es importante para nosotros como pediatra también cuando vemos a la mamá es saber si no hay colonización por el estreptococo beta hemolítico, perdón. Y así muchos datos que sí o sí valen la pena tomarse el tiempo para poder ir indagando, ir descartando. En el recién nacido, los signos y síntomas son inespecíficos. Una misma fiebre, una dificultad respiratoria, un vómito, una distensión abdominal puede significar lo mismo, pero el enfoque y la gravedad que nos vamos dando cuenta en la medida que vamos haciendo la evaluación nos va a encaminar, sumado a los antecedentes de la mamá o a los factores de riesgo que tiene el niño, para poder encaminarnos a pensar en una sepsis, como es una enfermedad bastante frecuente en el recién nacido, y más aún si el recién nacido es prematuro. Otra patología que no nos debe pasarse de largo es la enterocolitis necrotizante, que también está muy asociada y está muy cerca a lo que viene a ser la sepsis neonatal. ¿Qué debemos rescatar en la enterocolitis necrotizante? Que a menor edad gestacional, mayores posibilidades de estar presente. ¿Qué signos nos deben llamar la atención? Distensión abdominal, vómito y las heces con sangre. Inicialmente probablemente no van a ser macroscópicas, pero sí con una pruebita que podemos hacer, que es la oxigenada, que muchos lo hacemos, podemos identificar si hay sangre o no. Entonces, como les digo, no vamos a hablar de las patologías, simplemente les voy a mencionar los signos y síntomas que puedan ser relevantes para poder encaminar nuestras preocupaciones de acuerdo a las patologías que son más frecuentes. En cuanto a síndrome de dificultad respiratoria, son muchas las patologías, pero primero que nada yo debo saber qué es lo que busco en el recién nacido, ¿no? Y algo importante es la escala de Silverman-Anderson, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros evaluamos en el Silverman-Anderson? No se olviden, aleteo nasal, quejido, tiraje intercostal, retracción subcostal y, retracción sifoidea y disociación tórico-abdominal. Esto va a depender de la intensidad y el grado que le demos de 0, 1 y 2 para poder hacer la escala de la puntuación, y vamos a tener 0 sin dificultad respiratoria, leve de 1 a 3, moderada de 4 a 7 y más de 7 sería severo, ¿no? Entonces, en el recién nacido es fundamental averiguar y examinar bien estos signos de dificultad encasillados en la escala de Silverman-Anderson para poder dar la severidad de necesidades, inclusive para poder saber qué tipo de aporte de oxígeno le vamos a dar. Entonces, dentro de estas causas, habíamos mencionado que los signos y síntomas en el recién nacido son inespecíficos.
Una dificultad respiratoria no siempre va a indicar que el niño tiene un compromiso pulmonar. Si ustedes se fijan, más o menos aquí saqué una estadística, las posibilidades de recién nacido en las primeras horas de vida puede ser una taquimia transitoria en un 48%, enfermedad de membrana hialina 17%, esto va a depender de la edad gestacional, el SALAN, que es el síndrome de líquido amniótico meconiado, y otros, dice otros, hay un 11% que pueden ser manifestaciones respiratorias que no tienen nada que ver con una patología de tipo respiratorio, y para la edad connatal o para la edad de recién nacido, más o menos un 8.1%, más o menos la estadística que puede extraer a nivel nacional, según lo que están los datos en nuestro registro que se ve a nivel nacional del SNIS, corresponderían a las neumonías connatales. Y es importante recalcar, si hablamos de neumonía en el neonato, tenemos causas bacterianas y causas virales. Dentro de las más importantes, tenemos estas que tienen que ver un poco, como les mencioné anteriormente, con el antecedente de la mamá, porque probablemente si el niño nace por parto, pues estará en riesgo de poder adquirir algún germen del tracto vaginal. Y dentro de las virales tenemos básicamente tres importantes, como son el citomegalovirus, virus sincitial y el herpes simple. ¿Ya? Entonces, solo estoy mencionando como un pequeño apunte para yo tomar en cuenta de qué debo sospechar cuando el niño acude a la consulta o es recién nacido extraído a la emergencia o a la urgencia. Otra cosa importante, otra patología importante y muy frecuente es la ictericia neonatal. Y hay que saber diferenciar los términos de lo que es ictericia, hiperbilirrubinemia, básicamente. Ictericia es la manifestación, es la parte clínica, lo que decimos, ¿no? Grado 1, 2, 3, 4, 5 de Kramer, leve, moderada o bastante intensidad, ¿no ve? Eso es ictericia. En cambio, cuando decimos el término de hiperbilirrubinemia, es el término donde tenemos la dosificación, es el término bioquímico, en otras palabras, ¿no ve? Cuando decimos tiene 6, 9, 12, ¿cuánto? Esa es la diferencia. Ahora es importante tomar en cuenta que la ictericia fisiológica es de lo más frecuente, pero hay que tomar en cuenta cuándo se presenta. Si esta se presenta después de las 24 horas y tiene el pico máximo entre el quinto al séptimo día, es decir, en la primera semana, y corroboramos con los laboratorios que no hay factores de riesgo, que no hay antecedentes de incompatibilidad y que se va remitiendo sola, esa sí es una ictericia fisiológica, ¿no? Entonces, para ello, debemos ser un poquito más ahí preocupados e interrogar bastantes antecedentes para descartar que no haya signos de alarma en este caso de ictericia. Como por ejemplo, ¿cuándo empezó? Si empezó antes de las 24 horas. Si hay antecedentes, ¿no? De que el niño está enfermo o es un niño prematuro. Y así podemos mencionar infinidad de cosas, ¿no? E inclusive, por ejemplo, los niños cuando nacen por parto y tienen un cefalohematoma, ¿no? Entonces los papás puede ser que no se hayan dado cuenta, pero sí nosotros como médicos debemos darnos cuenta, ¿no? Acuden por la ictericia, pero no sabían que tenían tremendo cefalohematoma, ¿no? Entonces, todos esos datos van a depender mucho del tiempo que le demos nosotros a hacer un buen examen físico. Recalcar que la clínica es la soberana, entonces sí o sí, el 50% de nuestro diagnóstico está en función a lo que nosotros hagamos al examen físico. De ahí debemos tomar en cuenta para descartar y enfocarnos en que si esta ictericia es fisiológica o es patológica. Así rapidito solamente, no me voy a detener mucho, pero es importante saber, de acuerdo a esta clasificación que saqué de Hugo Muñoz, tomar en cuenta si esta ictericia es precoz, y lo pusimos en rojo porque acuérdense que la temática de la charla es como para que ustedes no se olviden, rojo, amarillo y verde, dijo la doctora Gareca, así que ahí se van a acordar de mí por lo menos. ¿Ya? Entonces, rojo, precoz, menos de 24 horas, ¿qué debo pensar? Enfermedad hemolítica, básicamente incompatibilidades de la RH, de la ABO, los subgrupales, o tal vez pensar también en algunas microesferocitosis. Si estamos hablando de normal, lo que viene a ser la ictericia dentro del rango que consideramos fisiológico, también hay que tomar en cuenta los días y puede estar asociado inclusive a la lactancia materna, ¿no? Ahora, dentro de esas también podemos tener
estas otras patologías, pero sin factores de riesgo tan importantes porque no se presentaron tan temprano y tal vez los valores no fueron tan de mayor compromiso sistémico, ¿no? Pero pueden estar presentes también en ese tiempo. Y es menos frecuente, pero también hay que tomar en cuenta, no como normal, pero ya como para estudio, algunas enfermedades metabólicas que son muchas, ¿no? Cuando esta ictericia está pasando ya los 7 días de vida. Y aquella tardía, ¿no? Dentro de ellas hay que tomar bastante en cuenta algunas enfermedades infecciosas y algo que es importante que ahora estamos tratando de hacer, sí, que es la atresia de las vías biliares. Acuérdense que tenemos con el doctor Avendaño un programa donde estamos tratando de hacer un diagnóstico oportuno. Entonces, para poder tomar en cuenta, en función a los días de vida, uno debe tomarse el tiempo para ver por descarte a qué grupo podría encasillar esta ictericia. Y algo que tal vez me voy a dedicar un poquito más de tiempo y me parece algo importante, que es un término que antes se llamaba ALTE, ahora se llama BRUE, que es el evento súbito, inexplicable, pero que ha sido resuelto, que probablemente a veces los niños o los papás traen a la emergencia y son importantes cuando hablamos en un neonato o también en los lactantes menores. Entonces, ¿alguien escuchó el término de BRUE o ALTE? Sí, ¿no? Como ALTE lo conocíamos, pero actualmente las diferentes escuelas, tanto la española como la americana, habla de entonces del término en inglés que significa evento agudo, súbito, inexplicablemente resuelto. Este tiempo más o menos que puede tener el niño de este evento puede cursar entre menos de 1 minuto, pero sí ha sido motivo de alarma para los papás y ha sido motivo de salir a emergencia. Entonces, ¿qué signos debo tomar en cuenta? ¿Qué es lo que pasa con este bebé? Puede tener un tiempo de cianosis o una palidez intensa. Está acompañado de una dificultad respiratoria, que puede ser una pausa o una apnea, ¿ya? O una respiración irregular. Y este cambio de color, más esta ausencia de la respiración, va a acompañar de que el niño se va a poner hipotónico, se va a poner flácido, ¿no? Y el nivel de conciencia va a estar alterado. Entonces, esto puede ser motivo de que los papás puedan salir a la emergencia, de estar en la casa, salir a emergencia y cuando los niños van, que se llama ese término, es un evento súbito, inexplicable y resuelto, ¿ya? Pero es importante reconocerlo y qué factores de riesgo debemos tomar en cuenta para poder estar en seguimiento y evaluación importante en caso de que tengamos mamás con antecedentes de tabaquismo, sea menor de 20 años, haya consumo de alcohol y droga. Por eso les hablaba hace un momento atrás sobre los embarazos en adolescentes o este tipo de características que ha cambiado en el tiempo, donde tal vez no se hablaba mucho del consumo de ciertas sustancias, pero ahora se debe tomar en cuenta, porque no nos olvidemos que la población en adolescentes corresponde actualmente a más del 25% de la población nacional. Entonces, y los embarazos en adolescentes también han aumentado. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta estos datos. Complicaciones que también tiene la mamá durante la gestación o en el parto. Lo que corresponde a los factores o los antecedentes que debemos tomar en cuenta en el niño. Antecedentes de que este niño haya sido prematuro o bajo peso al nacimiento. Antecedentes de la familia de muerte, ¿no? Muerte súbita del lactante, que también probablemente es un término que muchos ya lo escuchan o lo han podido revisar. Producto de gestación múltiple. Antecedentes, como le decía, de que el niño ya ha tenido previos episodios donde el papá dice, ya lo vi, ya dejó de respirar, entonces es una preocupación para él. ¿Qué antecedentes o factores ambientales? Por ejemplo, el poner en una posición prono para dormir. Si el niño es pequeño, si lo pone en posición prono, no lo puede dejar así porque no tiene el tono cervical consolidado, no va a levantar la cabeza. Entonces lo estoy exponiendo. Entonces no debemos dejar en esa posición, a no ser que el papá o la mamá o el cuidador esté ahí vigilando al bebé.
Colecho, ¿qué significa? Mucha gente acostumbra de dormir con el niño en medio, ¿no? Los papás están felices con el recién nacido y quieren dormir todo, estar todo el tiempo. Entonces, a veces puede ser que se duerman y van a condicionar un riesgo para el recién nacido. Y el usar almohadas, ¿no? No está, siempre el niño debe dormir en una camita que sea ergonómica, que sea un poquito, tiene que ser una cama o una cuna blanda, ¿no? Entonces, cuando pasa esta situación, tenemos la obligación de preguntar cómo ocurrió, si es la primera vez, ¿no? ¿Qué actividad estaba el niño así, o cómo estaba el bebé en ese momento? ¿Estaba despierto, estaba dormido? Si estaba asociado con la alimentación, y infinidad de situaciones que tienen que ver con la clínica que estamos hablando, ¿no? Como el color de la piel, la respiración, el tono. ¿Para qué? Porque en general, si tenemos varios factores de riesgo, el de la mamá, el del niño o el de la condición donde vive, entonces en esta situación es importante evaluar e indagar y hospitalizar. ¿Por qué? Porque probablemente estos eventos tengan que ver con alguna patología de base que necesitan ser investigadas, ¿ya? Entonces, ahí quería detenerme un poquito para darle la tarea especialmente a los residentes que vayan a repasar esta nueva terminología que tal vez antiguamente si la han leído la han reconocido como ALTE, ahora se conoce como BRUE. Y para terminar, hablaremos un poquito de lo que corresponde a lo que les había dicho que era lo más frecuente y las mayores preocupaciones que los niños puedan tener es respecto, o los papás puedan acudir, es por una evaluación o a veces por malas técnicas de alimentación. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser el síndrome de hipoalimentación. ¿Qué pasa o cómo podemos definir a este cuadro? Generalmente se presenta o lo podemos evaluar en los papás primerizos y en los niños menores de 7 días de vida. ¿Por qué? Porque probablemente la mamá, por fallas de la técnica de alimentación, no produce buena cantidad de leche, entonces se confía que lo está haciendo bien, no ha alimentado bien en esa primera semana y vamos a tener problemas asociados a una deshidratación por mala ingesta, ¿no? Y secundariamente a ello, esta deshidratación también nos va a condicionar que el niño, al no tener una buena alimentación, favorezca el enlentecimiento de la eliminación de la bilirrubina. Entonces el niño también va a tener una ictericia con la lactancia materna, y a su vez todos estos trastornos y la deshidratación nos van a llevar a una alteración hidroelectrolítica básicamente del sodio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una hipernatremia. Entonces, esto es importante tomar en cuenta en la mamá para poder averiguar cómo es su experiencia, cómo alimenta, si esta es primigesta. Por ahí tiene problemas en el pezón, no tiene carne, por ahí fue cesárea, entonces muchos factores puede tener. Entonces, básicamente ahí lo que tenemos que orientar es en una buena técnica de alimentación. Respecto al bebé, no, también hay que hacer el examen físico porque el niño no se alimenta bien. Puede ser algo que por mala técnica en la lactancia, pero también puede ser que tenga algunas malformaciones en la cavidad bucal, ¿no? Entonces, o tiene algunas otras patologías asociadas, ¿no? Entonces, todo esto va a hacer que el niño en los primeros días de vida, sabemos que recién nacido fisiológicamente pierde del 1 al 2% de su peso en los primeros 10 días de vida. Si el niño nació con 3 kilos, probablemente llega a los 10 con 2,700, el 10%, si es que perdió 1% por día. Pero ¿cómo podemos evaluar que el niño se está alimentando bien, que está recibiendo la adecuada lactancia? Básicamente con dos cosas: orina y caquita. ¿Cuántas veces orina al día? Mínimamente debe orinar 5 veces. ¿Cuántas veces va o hace el cambio del pañal por la materia fecal? Va a depender en función a las veces que lo alimenta. El niño es como, decimos, yo digo, a veces cuando los papás me preguntan, es como el patito. Toma leche y hace popó, toma leche y hace popó. O sea, ¿por qué? Porque tienen un reflejo gastrocólico que la lactancia materna favorece y hace que el niño elimine la caquita posteriormente ha hecho una buena alimentación. Entonces el niño, si toma bien el pecho, va a orinar bien, por lo menos 5 pañales de orina bien
cargado y por lo menos por cada vez que toma leche puede ser que haga su evacuación las primeras semanas de vida. Estamos hablando del neonato. Después de las 4 semanas, ese ritmo ya va a cambiar porque también ya va a madurar la parte intestinal. Eso es fundamental para poder ir y descartar lo que viene a ser el síndrome de hipoalimentación. Entonces, como les mencioné, hablar y reconocer bien con los papás en cómo lo alimenta, el examen físico minucioso, como les decía, básicamente hacer la diferencia de que no tengamos una complicación real y que sea simplemente porque no está alimentándose bien, ¿no? Y ir descartando otros factores de riesgo. ¿Cómo manejamos? Aconsejar con buena puericultura, verificar que y que también la pueda hacer de ambos pechos y hacer un control diario de todo lo que él ingiere y de todo lo que elimina a través de esa materia fecal, y seguro que eso se va a poder corregir. Si es que el niño no amerita una internación, si es que el niño no está con una deshidratación severa, si es que el niño no está hipernatrémico y si es que el niño no tiene riesgo de infección. Entonces, por ahí, por eso amarillo, ¿qué significa? Debo examinar bien, evaluar bien para decidir si es rojo o si es verde para mandarlo a casa. Y por último, dije al comienzo, el llanto puede significar algo fisiológico porque les dije que es una manera de expresarse cuando el niño no está cómodo, cuando el niño no está satisfecho, cuando el niño no se alimentó bien, pero también me puede significar el llanto irritable, una patología grave. Entonces, para ello debe descartar los otros síntomas y signos que les mencioné al comienzo, ¿ya? Y si estamos hemos descartado patología, ahí lo que tenemos que enfocar es en promover la lactancia, los cuidados que se debe tener en el confort y en la alimentación del niño, pero un llanto, en conclusión, nos debe significar una alerta. ¿Qué nos dice la parte científica? ¿Qué nos dice la evidencia? Porque podemos decir, en general, la doctora sí vino a hablarnos de todo un poquito, no, pero si hablamos de urgencias neonatales, hay evidencia científica y no lejos de nosotros, muy cerca. Por ejemplo, hice una revisión de un artículo del año pasado, de Uruguay, donde hacen un estudio de las consultas de recién nacidos que acuden a las urgencias pediátricas. Y las conclusiones dicen que en general, de todos los pacientes que revisaron, que fueron 237, la conclusión es que dominaron o predominaron las consultas a la emergencia de patologías que no son relevantes, o sea, que no son tan importantes, pero sí rescatables, que ellos clasifican la gravedad de acuerdo a un score que ellos dan, y eso es lo importante. Por eso les mencionaba los semáforos, que si yo sé evaluar a mi niño bien, voy a hacer la atención y no voy a minimizar la preocupación que tienen los papás o la familia. Por ejemplo, ahí dentro de las consultas y dentro de los signos más importantes, por ejemplo, son los signos respiratorios, ¿no? Entonces, ellos hacen un análisis de las patologías que tenían o los problemas que tenían y fueron evaluados en la emergencia, y de aquellos que también fueron atendidos posteriormente en hospitalización. Entonces, hay otro estudio que lo hacen en Paraguay, en combinación con un estudio que hacen con un triaje español que lo hacen ellos como una manera cruzada, y también llegan a las mismas conclusiones, que se debe hacer una buena evaluación del grado de complejidad que tiene el niño. Entonces ellos ponen en 3 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nivel 1 significa los neonatos o los recién nacidos que acuden a la emergencia, que necesitan una reanimación o una resucitación. Ahorita les voy a mostrar los datos. Nivel 2, los que necesitan acuden a una emergencia. Y nivel 3, que es una urgencia, porque sabemos cuál es la diferencia entre emergencia y urgencia, ¿no ve? Entonces no voy a hablar sobre eso, pero y aquí, por ejemplo, reflejan ellos, su estudio total son 1,103, ¿no? Y de esos, por ejemplo, solamente 3 casos que fueron en el nivel 1, 376 en el nivel 2 y 724 en el nivel 3. Es decir que, y si se fijan de arriba, dice 171 casos solo ameritaban un control, o sea, era una evaluación o una educación a los padres en respecto a puericultura.
¿no? Entonces me pareció bastante interesante traerles también estas revisiones bibliográficas, porque todo lo que hablamos siempre debe estar respaldado en algo que ya está científicamente evidenciado, ¿no? Y otro estudio también de España del 2017, algo parecido, donde ellos lo que hacen énfasis es que en el diagnóstico o dentro de las conclusiones finales ven que el 20% más o menos de todos los pacientes que ellos analizaron o vieron en este estudio tenían normalidad o hallazgos o sin hallazgos patológicos. Y los segundos datos o los segundos importantes tienen que ver con lo que les decía sobre lo que es alimentar, ¿no? Entonces, el reflujo y vómitos o regurgitaciones, un 10%, y posteriormente viene lo que son cólicos y problemas de alimentación. Y si se fijan, lo que son problemas un poco de mayor complejidad están más abajo, ¿no? Como las bronquiolitis, por ejemplo. Entonces, con eso concluyo. Espero no haberlos cansado, pero yo siempre me gusta ponerle esta frase. Y yo digo, se los voy a repetir siempre, porque no nos olvidemos que nosotros que nos gusta atender niños, no nos olvidemos que somos el psicólogo de los padres, ¿no? Somos los médicos de los niños, pero somos los psicólogos de los padres. Y somos el psiquiatra de los abuelos. Porque acuérdense que cuando el niño viene a la consulta, el niño no viene solo, viene con el tío, con la tía, con la nana, viene 5 personas ahí. Entonces nosotros como médicos que nos gusta atender niños, debemos tener la paciencia de explicar a los papás, la paciencia de contener a los abuelos y a todo el entorno familiar. Entonces, una consulta pediátrica o una consulta en un recién nacido lleva su tiempo. Quien me diga que atiende a un niño en 5 minutos, pues no lo atendió. ¿Ya? Eso quería dejar. Muchas gracias.